En la jornada de ayer el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2025. Nosotros hemos invitado a profesionales para analizar un poquito cómo nos preparamos en estos meses con este presupuesto. Tiene sus pros, tiene sus contras, hay que analizarlo a este discurso porque la verdad que ha dejado mucha tela para cortar. A mí particularmente me quedaron un poco de dudas. Licenciado Patricio Adorno, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que sí, ayer vimos un discurso presidencial diferente y en parte muy similar a lo que veníamos viendo. Diferente porque el presidente no se paró como un economista, se paró como un político que además es economista, no como aquel economista que está incursionando en la política y que viene a transformar la realidad. Y eso también le dio un encuadre bastante diferente a el momento particular que está transitando el gobierno. Un gobierno que viene de 5 derrotas parlamentarias y una victoria en los últimos 6 temas que se trataron en el Congreso, que viene de reunirse con legisladores nacionales, diputados y senadores, seduciendo a un bloque particular, al bloque radical, y que trata de lograr de alguna manera que este presupuesto que plantea una nueva forma de calcular los gastos, una forma diferente, una forma que hay algunos sectores de la economía y de los economistas que ponen alguna alerta amarilla sobre la fórmula en la cual se plantea, de alguna manera también está empezando a tensionar con una oposición que ayer parcialmente vació el recinto. Sí. Todavía falta ver la planilla de asistencia, a ver si había quórum o no para poder llamar a sesión, que será un dato anecdótico, pero que forma parte de la institucionalidad. Y un presidente que marcó 4 o 5 grandes áreas y a quienes quería comunicarles. Creo que ¿el mensaje para quién iba? Creo que la pregunta central es la que acabas de hacer, porque no es un mensaje que por lo menos en principio iba dirigido a la sociedad, más bien pareció un mensaje dirigido a los grupos económicos y particularmente a la política. Toda la primera parte de su discurso se la pasó hablando de que ellos sí gestionan, que el gobierno nacional sí gestiona frente a aquellos que dicen que no hay una gestión. ¿Quién es la persona que con más entusiasmo le marcó la falta de gestión, la falta de funcionarios, la falta de resolución en áreas claves? Mauricio Macri. Mauricio Macri, que es hoy la persona que maneja los hilos de uno de los partidos que le garantizó tener 87 héroes para que no se insistiera contra el veto de la fórmula previsional de la semana pasada. La segunda gran pata fue a los opositores más intransigentes, a los opositores que están encargados, por ejemplo, que están encabezados por Unión por la Patria, donde les dijo, es un momento histórico de la Argentina, es un momento en el que hay que saber de qué lado vamos a estar. Si van a seguir siendo el Congreso, que con amplia mayoría siempre votó en contra de los intereses del pueblo, algo raro, sobre todo teniendo en cuenta que hubo una mayoría sustancial que votó la ley que envió el presidente, la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, o si van de una vez por todas a ser responsables fiscales. Después les habló a los gobernadores les habló específicamente, explícitamente de un nuevo ajuste que deberían encarar. ¿Amenazas? 60.000 millones de dólares para las 24 jurisdicciones que deberán retasear a los gastos públicos que tienen, pero también dejó traslucir otra cuestión. Para el gobierno de Javier Milei, el Estado Nacional solamente debe encargarse de 3 áreas centrales. Debe encargarse del rumbo macroeconómico de la Argentina, debe encargarse de la justicia y debe encargarse de la defensa exterior e interior. Ahí tiró un coletazo por el tema del decreto de necesidad y urgencia de la CIDE. Pero eso implica, por ejemplo, que estaría planteando, por lo menos no abiertamente, pero dejando traslucir la idea de hacer aquello que en su momento hizo Menem cuando le transfirió a las provincias, por ejemplo, la educación pública secundaria. Claro. No nos sorprendería que, de la mano de esta declaración del presidente de la Nación, las provincias empiecen a hacer cargo también de salud, de educación, ya completamente sin ningún tipo de aval. Porque tiene mucho del gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no? Es como que él siempre... él dijo públicamente que lo considera el mejor presidente de la historia argentina. Sí, de hecho, lo considera un prócer. Un prócer. Y muchos de los funcionarios, muchos de los amores del presidente son parte de esa época menemista, de la gloriosa década del 90, como dice el movimiento libertario. Lo que sí se plantea también, y además de los gobernadores, que creo yo que quedaron bastante molestos con el presidente, y hay que ver cómo eso se va a reflejar luego en la votación del presupuesto. Recordemos que
si el presupuesto no se aprueba, el gobierno de Javier Milei hasta incluso tendría las manos más libres para seguir trabajando en la administración pública, porque podría readecuar partidas que hoy están puestas en otro lado, porque seguiría con el presupuesto de 2023. Claro. Es decir, seguiría con el presupuesto vigente que está este año, que es el mismo que estuvo el año pasado y que fue el que se planteó en 2022. Cuando todavía Martín Guzmán, recordemos el nombre del ex ministro de Economía, recién estaba saliendo de la gestión pública. Entonces también es un aval para el gobierno nacional en caso de que, por ejemplo, la oposición elabore un proyecto de presupuesto que vaya en contra del gobierno o modifique el que presentó el gobierno o no se lo apruebe. Y esta tarde se van a volver a reunir. Así es, esta tarde y mañana a la noche con los 87 héroes en un asado que rememora quizá a las maniobras más comunes de la casta política, esto de juntar a los afines para reforzar las 87 voluntades de hierro que por lo menos le permiten un núcleo parlamentario que impida golpes más graves. Después sí dejó algún datito de color respecto de cómo evalúa o cómo percibe a la ciudadanía argentina en un momento en el que no sé si fue el más adecuado para hacerlo, porque dijo, los argentinos son rebeldes por naturaleza y les hacen saber a la política cuando están disconformes con las acciones que toman. Sí. Lo dijo en el marco de gobernadores e intendentes que presuntamente están aplicando nuevos impuestos cuando la nación los saca, pero creo que lo dijo sin tener en consideración o pensando que siempre iba a estar adelante de este grupo de rebeldes que viene a romper con el status quo, claro, y no que puede ser parte del status quo a romper por la rebeldía. Pensando sobre todo en que ayer, mientras el presidente hablaba, por primera vez en la década, el rating de todos los canales de televisión abierta de la Argentina se desplomó casi 12 puntos en un momento bastante elocuente, un momento en el que el gobierno nacional plantea el rumbo de su gestión efectivamente y de repente hay un enorme núcleo de la ciudadanía que decide no escuchar lo que el presidente tiene para decir. Esto también se midió con algunas consultoras que lo ven en el impacto digital y marcan que, por ejemplo, mientras que en su discurso inaugural tuvo más de 220 millones de reproducciones, apenas llegó a las 200.000. El mensaje no... De repente empieza a haber un grado de insatisfacción con la figura presidencial o incluso podría ser hasta un grado de desinterés con lo que tiene para decir en un momento en el que el presidente, una de las frases que más remarcó fue, es el momento de darle sentido al ajuste y al esfuerzo que el pueblo argentino está poniendo y está haciendo. Creo que fue el eje central de un discurso netamente político, un discurso mucho más parecido. Muy leído, ¿no? Es algo a lo que nos tiene acostumbrados. Digo, no levanta la mirada del texto, salvo para alguna chicana ocasional. Esto se lo preparan. Es muy probable que se lo hayan preparado. De hecho, dudo que todo el texto sea de su propia autoría. Gran parte debe serlo, pero tiene que ver también con tratar de que algunas cuestiones retóricas tengan algún sentido. Por ejemplo, la frase de vamos a ponerle un cepo al Estado, en un momento en el que un gran abanico de economistas le preguntan al presidente ¿y cuándo vamos a salir del cepo? ¿Cuándo vamos a terminar con las regulaciones cambiarias? De repente algún tipo de juego político al respecto de eso, en un momento en el que hoy Javier Milei empieza a mostrar algún tipo de desgaste en la opinión pública. Hay encuestas Eso te iba a preguntar, ¿cómo está hoy la imagen del presidente Javier Milei? Hoy los sondeos en general que están saliendo lo ubican más cerca del 40% que del 45%. Si lo llevamos a 2 o 3 meses atrás, implica una caída de casi 12 puntos en la imagen de la ciudadanía. Algo natural, el problema es si eso se empieza a espiralizar, sobre todo porque ahora tenemos además meses que se ponen complejos para todas las administraciones que tiene que ver con noviembre y diciembre, donde hay mucha erogación de gastos, donde están las fiestas, donde la susceptibilidad social quizás es otra y donde se va a sentir mucho más el esfuerzo que viene aplicando la ciudadanía argentina en términos económicos cuando quiera celebrar, por ejemplo, la Navidad. Claro. Te voy a hacer otra pregunta. Viene Ricardo Quintela a Tucumán. El gobernador de La Rioja. Que se candidatea a presidente del Partido Justicialista Nacional en el marco de un PJ que no termina de articularse, que la tiene una Cristina Kirchner muy presente en la arena mediática. Volvió a reaparecer, ¿no? Ella. Volvió a reaparecer y además volvió a capitalizar una de las aristas de la comunicación. Y se dice que el 17 de octubre estaría visitando la provincia de Tucumán. Dejaron traslucir eso, sería una señal muy fuerte para uno de los gobernadores que son más resistidos dentro del PJ en su visión más, si querés, militante. Sí, tenemos la imagen de Quintela, porque va a estar este viernes. Va a estar el viernes a las 7:30 de la tarde en el Hotel del Jardín. Ahí está.
Y por otro lado, ya que estamos hablando del Partido Justicialista, estuvo este fin de semana en Tucumán y la vamos a postear a la foto, porque en algunos posteos dicen buscados. Estamos hablando del ex gobernador de los tucumanos, el doctor Juan Mansur. Otra persona que dejó correr o de la que se traslució tendría intenciones de encabezar el mismo lugar que busca Quintela, la presidencia del PJ Nacional. Claro. Se habría hablado de una posible intención de ser el candidato de Cristina. Creo yo que todavía es demasiado pronto, es demasiado pronto para plantear un apoyo de ese tipo del expresidente de la Nación, pero lo que estamos viendo es un PJ que busca reordenarse de alguna manera. Déjame decirte, me parece más incluso un reordenamiento que tiene que ver con que nadie saque los pies del plato, claro, haciendo referencia a la idea de Osvaldo Jaldo cuando habló de lo mismo en la frase de Perón. Exactamente, en el reordenamiento del PJ local. Me parece que tiene que ver con tratar de aunar a todos los sectores para empezar a recomponer algo que tiene como paso intermedio el 2025, pero creo que piensa en el 2027 como destino último. Bueno, estuvo aquí justamente en la provincia de Tucumán y quien no estuvo fue el gobernador Osvaldo Jaldo, no fue al festival de la empanada. Estaba inaugurando una plazoleta en Monteros vinculada a la música, al arte. Claro, pero ninguno de los dos días, las agendas los 3 se días. superponen, Claro. digo, como le pasó en su momento al vicegobernador que estaba en la reinauguración de una cadena de comida rápida. Ahí Digo, está, mira acá la lo estamos imagen. viendo. El dato de color quizá no es la ausencia de Jaldo, sino la presencia de su compañera de banca, Sandra Mendoza, que es senadora nacional por Unión por la Patria y que se mantiene siempre en sintonía con el exgobernador y actual senador nacional, que de alguna manera también marcan una ruptura con Osvaldo Jaldo, Claro. quien solo cuenta con Beatriz Ávila, esposa del exintendente de la capital, Germán Alfaro, como alfil político en el Senado para negociar con el gobierno nacional. Ah, mira. Y salió a dar declaraciones la senadora. La senadora Beatriz Ávila, que además se presenta como una de las principales figuras que apoyan al gobierno nacional en la provincia, que busca marcar esa idea de embanderarse como cercana al oficialismo, la misma posición que busca Mariano Campero. Déjame decirte, lo que pasó la semana pasada de un diputado radical que fue suspendida su afiliación en la Unión Cívica Radical Nacional, luego de haber roto también en la interna partidaria local en la Unión Cívica Radical, de repente me parece que estamos empezando a buscar posicionamientos de ser los referentes del gobierno nacional en la provincia o ser los referentes de la oposición nacional en la provincia, y particularmente hablo de los dos diputados que mayor presencia mediática tuvieron, que son Mariano Campero y Pablo Yedlin. De Mariano Campero lo hablamos otro día, porque la verdad que le piden la expulsión del partido. Por el momento se concretó la suspensión de la afiliación a la Unión Cívica Radical. Él todavía no se presentó. Todavía no hay una decisión de la Comisión de Ética, hay que ver, no creo que lo expulsen de la Unión Cívica Radical. Hasta donde tengo entendido, Leandro Santoro, candidato de Unión por la Patria a jefe de gobierno en las últimas elecciones, sigue siendo afiliado radical nacional. Me parece que si hay algunas cuestiones por resolver. Si hay un antecedente. Todavía es como que hay algún tiempo, pero lo interesante sobre todo de Pablo Yedlin es que sigue respondiendo a la figura de Juan Mansur. Digo, es uno de los mansuristas que ha levantado más sus banderas en la provincia de Tucumán ante la ausencia del propio exgobernador. Me parece que empezamos a ver cómo se va a posicionar todo el arco y con la político. visita de Quintela y con la visita de Mansur a Tucumán veremos qué va a pasar. Empieza a haber mucho ruido en la política comarcal. Así es. Bueno, te voy a volver a invitar la próxima semana después de la visita de Quintela. Vamos a ver qué deja el mensaje. Gracias, Patricio. No, gracias a ustedes.